Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque tú nos permites poder buscar tu presencia. Permite, Padre, que quedemos tan cautivados, tan extasiados, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor. No permitas que nuestros corazones hayan venido solamente a escuchar, sino que permítenos poder eh, sentir tu presencia, que nuestra fe crece. Permítenos, Padre, sentirnos que no estamos solos, sino que tú estás al tanto de nuestras vidas para alentarnos, guardarnos, fortalecernos, animarnos. Gracias, Padre, por las cosas que acontecen. Gracias por las circunstancias difíciles. Gracias porque tú eres bueno y nos enseñas siempre algo con esto. Redobla nuestros deseos por buscar cada día tu presencia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. A ti la honra y la gloria. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. En la semana pasada, amados en el Señor, pudimos ver, y después de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? ¿Estamos de acuerdo a los planes de Dios? Y mira que solamente deseo que el Señor haga lo necesario en tu vida y en la mía. En esta mañana quiero poderte compartir, en este 14 de junio, quiero poderte compartir en esta hora, son las 11 de la mañana y quiero compartirte esta palabra de Dios se titula El propósito de la iglesia. Y quiero invitarte a que vayas por favor conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados de Dios, sean bienvenidos en esta mañana y mi deseo solamente es que el Señor bendiga, cubra, fortalezca, anime nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito número 1 de la iglesia, amado? Cuando tú te enlistaste en el camino del Señor, ¿cuál es el deseo de tu corazón hacia el Señor? Mira, quiero llevarte por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 32. La palabra de Dios dice así: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el propósito, pues, número 1 de la iglesia? ¿Para qué fue creada la iglesia? Para la gloria de Dios. Para esto fuimos creados. Tú le aceptaste, le conociste con el propósito de que Cristo se moviera en todo lo ancho, lo largo, lo profundo, en todas direcciones de tu corazón, de tu mente, de tus ojos, para que Él solamente sea glorificado, para que la honra y la gloria solamente sea a Él. ¿Cuánta responsabilidad entonces tenemos delante de Él?
Todos los que decimos ser hijos de Él tenemos una responsabilidad delante de Él. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34, la palabra de Dios dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mira, dice la palabra de Dios, dice así: velad debidamente. Muchas veces decimos que velamos y oramos, pero no es correcta. ¿Cómo lo hacemos? A veces con un ojo cerrado y con otro abierto, con un pie en el mundo y otro dentro del propósito de Dios, con una intención a veces doble en nuestro corazón, queriendo obedecer a Dios y en otras ocasiones no siendo así. La Nueva Versión Internacional, con este mismo versículo, dice así: vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Vuelvan a su sano juicio. Amados, cuando caminamos sin Dios solamente hacemos locuras. Cuando caminamos sin Dios solamente pensamos cosas que no son correctas. En el versículo 33 de ese mismo pasaje dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No erremos, no fallemos, las malas conversaciones. Amados, ciertamente las malas conversaciones corrompen las buenas definitivamente. Esto es una gran verdad. ¿De dónde sacaron sus ideas extrañas los cristianos de en aquel tiempo, cuando estaban los hermanos que estaban en Corintios, acerca de la resurrección? Ideas que Pablo ha estado corrigiendo en este capítulo. ¿De dónde las sacaron? Ellos tuvieron este mal pensamiento por asociarse con judíos que no creían en la resurrección, es decir, saduceos, tal vez otras personas que eran paganas, otros tipos de filosofías griegas que pudieran haber escuchado, quienes no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, pero nosotros sí creemos, porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería vana nuestra fe. Pero Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 31. Hechos, capítulo 17, versículo 31. La palabra de Dios dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos para haberle levantado de los muertos. Entonces, quiero decirte, si hay resurrección, claro que está ahí resurrección, porque si Cristo resucitó, tú y yo también nos vamos a levantar de esa tumba fría. Sórbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús está vivo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Pero ¿sabes qué? Cuando escuchamos malas conversaciones, cuando nos sentamos en silla de escarnecedores, cuando hacemos cosas que no son correctas, nos llenamos nuestros pensamientos, nuestras mentes de cosas que no son correctas. Mira, la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a lo que tú vives, sino deja que Cristo sea transformando tu vida. Tal vez no has podido dejar esa situación vergonzosa, no sé cuál sea su nombre, pero Jesús y tú sí lo saben. Pero si tú y yo nos sometemos a ese pleno deseo del Padre, créeme que no habrá barrera que no podamos
cruzar, no habrá obstáculo que no podamos derribar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los corintios, por mantener sus malas conversaciones, estaban siendo formados a este siglo, o más bien deformados por este siglo, y necesitaban ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento, es decir, por la palabra de Dios. Los cristianos debemos, por lo tanto, dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía para pensar, pero también para actuar. No las malas conversaciones de este mundo. A veces puede tener alguna invitación de alguna persona a querer que tú vayas a hacer ciertas cosas y tal vez no sea el deseo del Padre que tú vayas por esto, porque es un camino de muerte, es un camino de perdición, porque lo que Dios tiene son caminos de bien, de paz para tu vida y para la mía. Recordemos que un sabio no es el que lee la Biblia, sino el que la practica, ya que esto convierte el alma, como dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 19. Si no hemos visto cambios en nuestras vidas, quiere decir que tenemos que cultivar más nuestras vidas a los pies de Cristo, en obediencia y sumisión, a donde digamos todos los días, hágase tu voluntad, mas no la mía, Señor. A lo largo de este libro de 1 Corintios, Pablo ha tratado con los problemas de moral de los corintios, como la envidia, el orgullo, la inmoralidad, la avaricia, la irreverencia y el egoísmo. ¿Cuánto más de esto ha entrado por causa de mantener esas malas conversaciones? En el Salmo capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la delicia de Jehová, que en la palabra de Dios está su delicia. Amados, de lo que nuestros oídos se llenen, de lo que nuestros ojos se llenen, eso es lo que va a contaminar nuestro corazón. Lo que entra por la boca, tarde o temprano se va a la letrina, dice la palabra de Dios, pero lo que contamina nuestro corazón no es lo que entra, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón estará hablando la boca. Por lo tanto, pensemos qué malas conversaciones están corrompiendo esas buenas costumbres que Dios nos está queriendo enseñar a través de su palabra. Todo lo que el hombre come, eso reflejará tarde o temprano su cuerpo, su talla, su tamaño, pero también algunas enfermedades como presión alta, diabetes, etc. Pero todo el hombre que ve y oye, escucha lo que te estoy diciendo, pero todo lo que el hombre ve y oye le afectará tarde o temprano a su alma. Como te he dicho, de la abundancia de su corazón, entonces hablará su boca, pero también toda expresión, sus palabras, sus manos, sus hábitos, etc. ¿Hay poder para cambiar, amado? Sí hay poder. Pero cuando tú vas con un corazón contrito y humillado delante de Dios para decirle: Señor, no puedo, quiero menguar, ha pasado que mi situación ha llegado a lo mismo, pero en el nombre de Jesús aquí vengo nuevamente a decirte que tú me cambies, que tú me transformes, que ya no quiero ser el mismo, Dios. No sé qué estás batallando tú, amado. No sé cuál es tu situación por la que está pasando tu corazón, pero te ruego en el nombre de Jesús que no dejes de persistir. Pelea, sigue peleando, pero la buena batalla, y esta se logra a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Velad debidamente. Y a veces porque tú y yo no velamos correctamente, nos suceden situaciones y dejamos abrir puertas que no son correctas. ¿Y sabes qué? Abrimos y pecamos. Por favor, ve al libro de Santiago. Capítulo 1, por favor. Y ve, por favor, el versículo 12, de donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Yo, Señor, yo deseo recibir de parte de ti esa corona. Yo, Padre, deseo
poder soportar esa tentación, esa prueba. Yo quiero ser objeto solamente de tu amor y no de otra pasión. Bendice mi vida. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿cuál es eso que no te está dejando actuar? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oye, Israel, Jehová uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Si nosotros pudiéramos hacer esto, amado, tú podrías estar henchido de paz, henchido de felicidad, henchido de la gracia de Dios. Este tema lo estaremos abordando un poquito más adelante. Para un cristiano, resistir es un proceso de transformación de Dios por medio de la renovación de vuestras mentes, de nuestras mentes. Por lo tanto, no hay que descuidar el conocimiento de Dios, no lo descuidemos. Permanecer voluntariamente ignorantes a la verdad de Dios es algo reprobable delante de Dios y que traerá a nuestras vidas solamente vidas estériles y no habrá fruto. Necesitamos todos los días levantarnos con la firme convicción de decirle, Dios, quiero depender de ti y hágase tu voluntad, mas no la mía. Pablo decía que si ellos recibían información errónea, actuarían en forma errónea. Y les reprendió para que dejasen de pecar, porque sí hay una resurrección. No debemos de vivir como bestias, amados, como necios, como tontos, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Cuánta necesidad tiene el mundo de tener esos puntos claros en sus vidas, y que si un cristiano o una cristiana se deja tomar por Cristo y es ese hombre, esa mujer, llevados por el corazón de Dios, serán una bendición a ese lugar, a esa gente. Te digo en el nombre de Jesús, amado, hermana, hermano, no te dejes caer, no permitas que tu situación te ahogue. Clama en y Él y Él te responderá y te enseñará grandes cosas ocultas que tú no conoces. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Algunos piensan que estos mismos miembros renegados eran también de los que solían practicar el libertinaje en cuanto a la moral. La advertencia, sin embargo, va dirigida a los demás miembros de la congregación. ¡Cuidado! Para que no se vieran influenciados o envueltos negativamente por otras cosas vergonzosas. Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, había dicho a los corintios que no esperaba que ellos huyeran del mundo en el sentido de separarse totalmente de sus vecinos y amigos, sino que aprendieran a vivir esa vida en ese lugar, dependiendo solamente de la mano generosa de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Te ha puesto Dios para luz de los gentiles. A ti, a mí, sí, a ti te digo, a fin de que seamos o seas para salvación hasta lo último en la tierra. Dios nos ha puesto para ser de bendición. La expresión volver a la sobriedad es la traducción de un verbo en griego que comunica una idea de una persona que ha tomado demasiado y sufre las consecuencias de una cruda o una resaca, por lo que señala que ya pasó la embriaguez y se ha vuelto a la sobriedad. Las palabras no pequéis traducen un verbo imperativo, específico, presente y continuo en cuanto a tiempo. No pequéis, es ahora y mañana.
no pequemos, seamos sobrios. Y esto me lleva al libro de Efesios capítulo 5, versículos 5, 18 y 19, a donde dice: no te embriagues en el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con cosas que no son correctas, porque cuando comemos y hacemos de la voluntad del enemigo de mi carne, ¿sabe qué? Solamente va a haber disolución, va a haber disparates, va a haber puras torpezas, y nuestras vidas, en lugar de caminar conforme al propósito de Dios, todavía vamos a estar divagando y no sabiendo cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito por el cual Dios nos escogió es para que la gloria de Él sea vista en tu vida, en mi vida, en tu familia, en tus ojos, en tu boca, en tu manera de hablar, en tus expresiones de todo lo que somos. En el Nuevo Testamento, en la versión, Nueva Versión Internacional, de este mismo pasaje, Efesios 5, 18, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y así es como una persona que empieza a tomar y empieza a hablar incoherencias y lo que no dice cuerdamente, y ya borracho hace tantas cosas, desfiguros que no son correctos. Cuando tú y yo no caminamos con Dios, solamente hacemos desfiguros, torpezas delante de los ojos de Dios. En cambio, sean llenos del Espíritu, seamos llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros y haciendo música al Señor en el corazón. Cuando tú y yo tenemos buenas cosas, y estas solamente las produce el Señor por el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces bendecimos al que está a nuestro lado, y en lugar de maldecir, bendecimos y le decimos: Dios te bendiga, aun cuando nos hayan lastimado, aun cuando no nos parezca. Y tenemos entonces el valor de pedirles, ir y pedir perdón. Tenemos el valor de, aunque nos hayan lastimado, de levantar nuestra voz en nuestro corazón y decirles: te perdono, porque esto lo produce Dios. El disfrute del mundo pecaminoso es la ebriedad, y esta misma ebriedad es la ignorancia. Esta es la ignorancia que los sabios tienen de Dios. Esta es la ignorancia que los sabios tienen de Dios. Ellos dicen conocer muchas cosas, pero su necedad les hace negar que Dios existe. No es solamente que no lo saben, sino que de forma rigurosa buscan adrede una vida sin Dios, sin dar cuentas. Es su orgullo. Su necedad les ha llevado a decir que no hay un Dios. Pero ¿cómo puede ser posible? Los cielos cuentan su gloria. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No es bueno. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, creemos que nuestros pensamientos son absolutos. Sino, Padre, te pedimos perdón y te rogamos que tú nos hagas ser sensibles a ese llamado, a esa palabra, Señor, y no permitas que otra cosa sea la que influya para que nuestras conductas sean agradables a tu voluntad solamente. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Parece que en el Corinto había también algunas personas que reclamaban para sí un conocimiento que les permitía juzgar, ellos decían, y por supuesto ese conocimiento les llevaba a una apatía respecto a la voluntad de Dios. Ellos creían estar bien, pero estaban tan lejos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: tú dices que tienes vida, pero estás muerto. No podemos decir algo de lo que todavía tenemos que conocer más. Tenemos que buscar a Dios. A veces la gente se mete en redes sociales más y sabe más de tal artista, de tal canción, pero ¿qué tanto sabe de Dios? Y pasamos tanto tiempo por redes sociales con un foco verde diciendo que estamos en Face, en tantas cosas, pero no estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Tres veces
En este texto de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13, se nos recuerda que fuimos salvados para la alabanza de su gloria, y de igual manera enfatiza que Dios nos escogió según el beneplácito de su voluntad para glorificar su nombre. Él nos escogió por su propio deseo. ¿Qué vio en mí? No lo sé. ¿Qué vio en ti? No lo sé. Pero Dios nos vio y vio a ese Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate de allí porque yo voy a ir a tu casa. Bájate de allí. Baja de donde estás distraído. Bájate de allí y déjame que yo entre, que yo esté presente en tu vida. La gloria de Dios significa honor, excelencia, reputación, pero también señala la luz que rodea a Dios. En Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando Dios llena algo, no hace falta nada. Aun cuando haya la necesidad de que tú y yo tuviésemos un peso, Dios en su misericordia aún hace que los cuervos manda para que podamos satisfacer esa necesidad. Dios mueve muchas cosas de muchas maneras a las personas para que pueda bendecir Dios tu vida a través de muchas y diferentes maneras. La palabra gloria en el hebreo es kabosh, que significa pesado, algo que no es ligero o sencillo, y que en el griego es doxa, que significa opinión. De modo que si estos dos términos, tanto del hebreo como del griego, los juntamos, nos está hablando de que al hablar de la gloria de Dios, es que debíamos ensanchar, aumentar la opinión que otros tienen acerca de Dios. ¿Por qué? Por lo que tú piensas, por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que nos dejamos mover, y no por tonterías. Muchas veces dejamos no ver la gloria de Dios en nuestras vidas porque nosotros mismos apagamos a Dios en nuestras vidas y no permitimos que esa gloria de Dios sea vista, y nos enredamos en esa disolución de nuestros propios pensamientos y no en el deseo del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, decía Jesús cuando estaba con la mujer samaritana. La gloria de Dios engloba todo lo que es sus atributos, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría, su eternidad, etc. La gloria de Dios no se puede contener, pero sí se puede ver. La gloria de Dios no se puede contener, pero sí se puede ver. Y esto lo recuerdo porque el profeta en el libro de Números, capítulo 6, 24, el sacerdote oraba por ese pueblo y decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando dejamos que Dios se mueve en nosotros, ¿sabes quién resplandece? Es Dios. En tus ojos, en tu mirada, en tu hablar, en tu pensar. En el libro de Proverbios 15, 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y sabes quién es el que hermosea nuestro rostro? ¿Sabes quién es el que hace que tengamos esperanzas? Es solamente Dios. Así que en el nombre de Jesús, si tu corazón no está alegre, permite que Dios pueda ponerte en esta mañana la palabra que tú necesitas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pelea la buena batalla, amado. El corazón alegra y hermosea el rostro. Deja que Dios te hermosee tu corazón para que en paz estés. Esforcémonos. El Salmo 19, versículo 1, 2, igual: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. La gloria de Dios se muestra en donde quiera.
pero debiera verse solamente en la iglesia, en ti, en mí, en el cuerpo de Cristo, a donde solamente el capitán nuestro es Cristo Jesús y no nuestros deseos. La grandeza del universo y la sabiduría requerida para que funcione en armonía reflejan solo en parte lo que es Dios. El universo es hermoso. Y como es tan cadencioso, tan exacto todas las cosas que hablan del amor de Dios. Una estrella titilea y la otra también y destilan la gloria de Dios. Cuando tú abrazas a un niño, un bebé, sientes la gloria de Dios. Cuando un hijo te dice, Padre, te amo, tú sientes la gloria de Dios. Pero si su hijo a través de su sacrificio en la cruz termina revelando el amor, o terminó revelando el amor, la gracia, la misericordia y la justicia, de este modo completa la revelación de la gloria de Dios, el Padre, creador del cielo y de la tierra. Y vimos su gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo colgado en un madero mostró aquellos atributos del Padre que en el universo no podían mostrarse. Y de allí las 7 palabras, las 7 últimas expresiones que Jesús dijo al mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente la iglesia muchas veces en lugar de estar ubicada en el propósito de Dios, solamente está ubicada en sus propios deseos. Y aquí es a donde perdemos, aquí es a donde restamos, y es aquí a donde nos extraviamos de la bendición. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios, que el universo en toda su grandeza no es capaz de manifestar. En la cruz se besó la misericordia y la justicia. Qué grandioso es Dios. Es sobre ese Cristo clavado, crucificado y traspasado, pero luego resucitado, que su iglesia fue constituida. Mira, por favor, busca Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, a donde Jesús tiene una plática con sus discípulos. En el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando este hombre estaba queriendo buscar realmente quién era Jesús, el Padre mismo se reveló a él, a su corazón, y le enseñó quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que puede sacar nuestras vidas adelante. Es el Salvador de este mundo, de tu vida, de la mía. Cuando intimidamos con Dios, Él se revela entonces a nuestro corazón y el resultado solo es gratitud y adoración. ¿Te acuerdas en ese momento, en ese lugar santo? Habían 3 cosas: el candelero de 7 brazos, la mesa de la propiciación de los panes y el altar del incienso. Uno alumbraba, había revelación. Se prendía y había revelación en ese lugar, y todo lo oscuro pasaba y solamente se podía ver la gloria de Dios. ¿Y sabes qué pasaba? Estaba ese segundo lugar a donde estaba esa mesa de pan, a donde esos panes podían ser consumidos, y había la satisfacción. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Finalmente, cuando Dios te revela las cosas y te ha alimentado tu corazón, quedas postrado, y en ese tercer objeto del altar del incienso solamente te queda tu adoración sincera a Él. Y entonces entras a ese lugar santísimo y solamente adoras y le glorificas.
y le alabas y le dices, Señor, seas tú y no sea yo, por favor, toma el control de mi vida. Isaías capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice la palabra del Señor. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo para que se vea la gloria de Él en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar y de ver. ¿Y sabes cuándo no se ve la gloria de Dios? Cuando nosotros empezamos a actuar en forma egoísta, en forma ventajista, en forma de que no quiero perdonar. ¿Por qué me lo hizo? Ahí no se ve Dios. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que entender, por lo tanto, que cuando Dios actúa para su gloria, los únicos beneficiados, escucha esto, los únicos beneficiados somos nosotros, tú y yo. Si comprendemos esto, quizá podamos entender mejor por qué Dios levantó a su iglesia para su propia gloria. La iglesia, es decir, tú y yo, el cuerpo de Cristo, somos el escenario para revelar su naturaleza santa, benevolente, sabia y poderosa. Tal vez alguien no sea misericordioso, pero tú sí lo debes hacer, y yo también, porque Cristo vive en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. No quiere Dios un altares llenos de becerros engordados, sino solamente quiere justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Sigo con este versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No más eso, no más ese engaño, no más ese deseo tonto, porque cuando buscamos lo nuestro, no estamos glorificando el nombre de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Fuimos creados con el propósito de ser un olor fragante, un olor de vida y no de muerte. Cuando tú no perdonas, cuando tú guardas rencor, cuando tú te alejas inmediatamente de aquella persona, cuando tú decides negarle algún favor a otra persona o dices, ya no quiero más, me salgo de este grupo, son unos hipócritas todos, ya no voy a esa iglesia porque todos son bola de hipócritas. No es así la cosa. Dios quiere que pelees y que te lo busques. Y no es alejándote que vas a tener la bendición, no, es allí cuando tú decides y doblas tu corazón y reconoces tus faltas. Podrás reconocer muchas faltas de mucha gente, pero si tú no reconoces las propias, no podremos tener bendición, no podrás tener bendición. Es primero contigo para bendecir al que está a tu lado. Pero vosotros, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, pero vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
siempre vendrán y siempre querrán menguar tu vida y siempre dirán, tú no puedes. Versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amado, Dios te llama. Dios te llama para que se cumpla ese propósito primordial de parte de Dios. Seamos para la gloria de su nombre. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios nos ha dado esa tarea de que Él sea visto y no seamos vistos nosotros. Dios quiere brillar en tu vida. Dios desea que el rostro de Jehová esté en ese rostro, en esos ojos, en esa palabra, sea vista solamente el detalle del Dios Santísimo y no nuestra torpeza, nuestra necedad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 19, 12 y 13 dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La alabanza, la honra, la gloria y el poder solamente sean dadas a Dios. Sed santo, pueblo, porque yo soy santo, dice el Señor. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas. No os mintáis los unos a los otros. Velad debidamente. Amado del Señor, es mi deseo que Cristo siga bendiciendo tu vida, transformándola, animándote, guardándote, impulsándote a que solamente se cumpla su voluntad en tu vida. El propósito, pues, de Dios es de que tú brilles. Y no se pone una luz abajo de un almud, sino arriba para que alumbre todo. Dios quiera que así alumbre la luz de Cristo en tu vida y en la mía. Padre Celestial, te pedimos que bendigas esta reunión, te pedimos que aquel que está escuchando sea bendecido, pero sobre todo cautivado y llevado al deseo tuyo y que tu palabra tuya se cumpla en su vida. Dale esa paz, dale esa fuerza, dale ese ánimo y que por favor pueda ver que no estás solo, que no estás sola, sino que tú estás intercediendo al Padre para que su fe no falte. Amados, oremos los unos a los otros, permite Padre que así sea. Que solamente sea tu voluntad, mas no la nuestra. En el glorioso nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. A ti la honra y el honor solamente, Padre. Fuimos adoptados. Fuimos adoptados para ser sin mancha y ser santos delante de Él. Seas bendecido, amado, del Señor en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados.